Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a una nueva temporada de Hablemos de Mercado. Venimos renovados después de estas vacaciones que nos tomamos, con muchas noticias, muchas cosas nuevas. Lo tengo acá a Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va, Manu? Acá estamos arrancando el año con Rafa en la producción, con Sofi, que nos acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Sofi? Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que hayan descansado, porque venimos con un montón de cosas para hablar, así que si les parece, bueno, arrancamos acá por lo básico. Hay una sensación de calma tremenda, bajo la inflación, hay un mercado firme, reservas subiendo, pero bueno, también hay muchas preguntas, así que yo creo que la clave del capítulo es esta: ¿cómo se tiene todo esto al mismo tiempo? Sí, vamos por parte. Vamos a empezar hablando del esquema monetario, cómo está la cantidad de dinero, el dólar, como siempre. Y después hacemos un paso por la deuda, que hubo pagos de deuda en enero y hay actualizaciones en ese sentido. Hablar, como siempre, de las oportunidades que ofrece el mercado, qué podemos hacer para aprovecharlas. Y bueno, y cerramos un poquito con contexto internacional, que también hay novedades con Japón, la Fed y demás. Perfecto, Manu, repasamos un poco lo que estuvo pasando en las últimas semanas. Bien, perfecto. Bueno, últimas semanas un poco viene confirmándose el escenario que veníamos desarrollando el año pasado. Tenemos un banco central que viene acumulando reservas, o por lo menos esa es un poco la sensación que venimos teniendo. Hay expectativas sobre eso y eso lo vemos reflejado en lo que es riesgo país. Nosotros el año pasado desarrollamos mucho lo que tenía que ver con la compresión de riesgo país y bueno, cómo eso tiene impacto en lo que tiene que ver con el sector privado. En el escenario actual, un poco lo que estaba pasando era de que había compra de dólares, pero no lo veíamos reflejado en las reservas, porque lo que se venía haciendo era usando para pago de deuda. Ahora el mercado cambia un poco ese escenario y dice, bueno, empezamos a ver de que estamos acumulando algo de reservas, ¿sí? Y eso le generó una expectativa muy positiva. Empezamos a ver también justamente este escenario de compresión de riesgo país y una deuda mucho más baja, también permite pensar en que va a haber un roleo de deuda, es decir, a la hora del vencimiento de la deuda, el gobierno va a poder decir, che, mirá, tomemos una deuda mucho más larga, ¿sí? con una mejor tasa, sin tener que hacer grandes desembolsos, con lo cual nos vamos a un escenario mucho más virtuoso, y eso el mercado lo está viendo, lo está comprando, y ahí es donde el gobierno dice, bueno, nos vemos muy positivos para poder enfrentar los próximos 2 años. De hecho, yo creo que el escenario de hoy era impensado hace 2 años atrás. Sí, no y sé. bastante de a poco también. De hecho, si vemos el Merval, los activos en general, fue desde el último capítulo hasta la última semana, prácticamente no había pasado nada, no había mucho movimiento. Sí, había subas, bajas, pero era más bien una lateralización, digamos. Un día algo te subía un 2%, al día siguiente bajaba 1%, y en general no pasaba mucho, pero bueno, ahora como que los últimos días el mercado se empieza a poner un poquito más optimista. Ya vamos a ver bien que sea por muchas cuestiones, ¿no? Pero hay como un pequeño cambio de tendencia en el corto plazo que esperemos se sostenga. Juan, en este contexto, ¿el gobierno sigue con la misma estrategia? ¿Cuáles son los objetivos que están planteando para este año? Bueno, ese es un buen punto porque hay algunos cambios, por ejemplo, ya lo sabemos el año pasado, pero este año arranca con bandas cambiarias que se ajustan por inflación, por ejemplo, están ajustando al ritmo de la inflación de diciembre, que fue el 2,8%, pero en esencia, esto lo decía Fede Furiase en un congreso, el gobierno hoy tiene 3 objetivos, que uno es bajar la inflación, el otro es tener crecimiento económico y acumular reservas. El tema es que esos 3 objetivos se van chocando en algunas partes, no podés cumplir los 3 al mismo tiempo, y entonces, bueno, la clave está en gestionar eso. En un principio, el gobierno tenía el objetivo de bajar la inflación. Entonces, vos para bajar la inflación ponías una tasa alta, dejabas una política monetaria restrictiva, es decir, pocos pesos en la calle, eso hacía que tuvieras menos inflación. Pero a la vez, si vos querías tener pocos pesos, no podías comprar dólares, porque si comprabas dólares, comprar dólares implica emitir. O sea, pagás con pesos esos dólares y hay más pesos en la calle. Ahí tenés 2 objetivos que se oponen entre sí, y después paralelamente a eso no podías tener crecimiento, porque justamente no tenías dinero, era una economía todo mucho más estable, entonces inestable, perdón. Entonces ese era el escenario primero, el año pasado, bueno, el inicio del gobierno. Ahora lo que nos decía Furias es, nosotros estamos mirando que hay posibilidad de crecimiento, por lo tanto relajamos un poco los otros objetivos. Y en ese sentido, tener, si producto de las elecciones y de un optimismo un poco más grande,
si empezamos a tener crecimiento económico, eso te va a permitir tener mayor demanda de dinero, mayor demanda de pesos, porque hacen falta para que la economía funcione, y eso le va a permitir al gobierno comprar dólares, inyectando pesos y que no sea inflacionario. Entonces, ese es el escenario ideal. Esto es un digamos, poco ¿no? lo que hablamos el año pasado cuando hablamos mucho de este concepto del punto Anker, que es algo que empezó con la gestión de Caputo, que es esto de la demanda de dinero. Es decir, bueno, cuando vos metés pesos a las calles, ¿quién los quiere realmente, no? Porque el gran problema que tenían en el gobierno anterior era de que, bueno, yo inyecto estos pesos, pero no los quiere nadie. Entonces, bueno, eso genera un proceso inflacionario que tiene que ver también con una cuestión de que, che, yo no confío en esta moneda, entonces no la quiero, ¿sí? La uso simplemente para ir y comprarme una gaseosa, ¿no? Entonces, hoy ese escenario cambió y un poco lo venimos viendo también inclusive en los trabajos nuestros, ¿sí? Porque el gran perdedor de los últimos meses fue al final el que terminó comprando dólares, ¿no? Porque preelecciones compró caro y hoy tenés un dólar que está ahí, está calmo, está muy estable, bueno, pero eso también tiene que ver con la estabilidad de nuestra moneda y un poco con las expectativas que tiene el mercado, decir, che, mira, no hagamos grandes cambios porque esto viene bien. Entonces hoy de repente, no te digo que es un refugio de valor, pero bueno, por lo menos se convirtió en una moneda fuerte. Obviamente que después vamos a hablar un poquito, pero en términos de contexto internacional también viene acompañando un poco. Pero bueno, hay como un cambio de visión, ¿no? Que es muy claro, ¿no? Sí, no menor que en las elecciones se dolarizó más del 40% del M2, que es básicamente, podríamos decir, del dinero existente o del que tenés a mano para usar. Entonces, es como que ya después de las elecciones, ¿quién más va a comprar dólares? La economía ya estaba con una cantidad muy baja de dinero. Entonces, a partir de ahora ya estamos viendo ese aumento de la demanda y debería continuar. Entonces, creo que por eso permite ser optimista en ese sentido, en el sentido de vas a tener una demanda de pesos que se va a seguir recuperando y más si hay crecimiento económico, y eso le permite al gobierno que haya comprado, por ejemplo, más de $1.000 millones en lo que va de enero. Para adelante es fundamental acumular reservas y, como decía, en esto de los objetivos que se contraponen, se abre esta ventana donde se da capaz que el mejor de los escenarios, donde compras reservas, la economía crece y además puede que la inflación baje también. Eso ya ahí, si sos más optimista, va a bajar más rápido, pero creo que en el escenario base que todos tenemos en la cabeza, la inflación baja. Después podemos discutir a qué ritmo, ¿no? Pero ese sería, creo, el escenario base para trabajar. Y por ahí, para cerrar este tema, si querés ser, o sea, el pesimismo, ¿cuál sería? Sale esto mal y hay que volver al esquema restrictivo de antes de baja inflación, básicamente, Claro. ¿no? Y bueno, sin crecimiento, sin comprar reservas y demás. Son como los dos. O sea, sumarte ahí, Juan, que decís, bueno, tenés por un lado, un gobierno que dice, bueno, quiero comprar dólares, pero por otro lado tenés un mercado que dice, che, yo quiero los pesos. O sea, cuando decimos, bueno, demanda de pesos también, o sea, nos referimos a eso puntualmente. Tenemos un mercado que dice, necesito los pesos para vivir, los necesito para la calle, los necesito para la empresa, los quiero. Entonces, ahí el gobierno no tiene ese dilema que generalmente uno se plantea de decir, si yo salgo a comprar esos dólares, tengo que inyectar pesos a la calle. Los haces, pero contra una demanda. En otro escenario diferente no existía tal demanda, con lo cual ahí es, bueno, agarro estos pesos, se los doy a mi vecino, el vecino se los da al vecino y se genera una espiral que, bueno, estamos tratando de ser lo más simplistas posible para explicarlo, pero bueno, eso un poco Sí, la es fundamental incorporar la idea de la demanda de dinero, porque es donde todo el mundo, porque si no se queda en, che, pero si están emitiendo van a generar inflación, y lo que cambia el razonamiento es esto, y es difícil de medir, difícil de entender. Pon el ejemplo de Estados Unidos. Claro, bueno, Estados Unidos emite todo lo que quiere y como los demás países del mundo atesoramos los dólares, incluso los bancos centrales de otros países tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos, entonces no tienen inflación, bueno, tuvieron hace un par de años, pero por otras cuestiones, pero es como que los demás absorbemos todo eso que emiten, entonces no tienen problema, está bien. Difícil que el peso sea reserva de valor de esa manera, ¿no? Pero bueno, el concepto es ese. ¿Les parece que pasemos a tema deuda, que es algo que es un tema que siempre está apareciendo? En enero se pagaron $4.000 millones financiados entre privatizaciones y un repo con bancos internacionales, pero el número que realmente le está asustando a las personas es que quedan 18.000 millones en 2026 y 34.000 millones en 2027, incluyendo el FMI. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿por qué hoy el mercado no entra en pánico? ¿Qué ven? Un poco lo que venimos hablando al principio del capítulo es la expectativa. Yo creo que es el principal concepto que hoy podemos poner
arriba de la mesa, y es también lo que viene sosteniendo el gobierno, ¿verdad? Expectativa, ¿por qué? Porque justamente ya hoy el mercado empieza a ver la posibilidad de un central que se fortalece incrementando reservas. Hasta, vamos a decir, hasta antes de enero, poco la disyuntiva estaba en esto que hablabas vos recién, Juan, del tema de los objetivos, ¿no? Es como que venía un gobierno diciendo, bueno, ¿cuál es el principal objetivo? La baja de inflación, ¿sí? Y eso estuvo claro, con todo lo que tuvo que ver con el manejo de política monetaria hoy. La diferencia sustancial que tenemos es que empezamos a ver de que el gobierno dice, bueno, mira, está comprando dólares, ¿sí? Y esos dólares los estamos empezando a ver impactado en reservas. Y eso, a ver, es como que es un círculo virtuoso, ¿no? Porque eso te comprime el riesgo país, y la compresión de riesgo país al mismo tiempo te da la posibilidad de que ante un vencimiento de deuda vos puedas alargarlo, vos puedas mejorar el perfil de vencimiento de deuda. Así como pasa eso en un escenario negativo, eso también se espiraliza y te termina dejando, digamos, en bancarrota, ¿no? Pero hoy estamos entrando en ese círculo. Entonces el mercado, ¿qué dice? Mira, bueno, me vencen 18.000 millones de dólares y, si no me equivoco, 34.000, creo que dijo Sofi recién, el año que viene. Sí, 2027. Bueno, lo vamos a poder pagar porque vamos a tener un mercado abierto, internacional, financiero, donde vamos a poder salir a colocar ese nivel de deuda, y muy barata. Porque convengamos que hoy Argentina, con las tasas actuales y un poco viendo también cómo están cotizando los bonos, los soberanos de Argentina, empezás a ver, decir, bueno, estamos viendo una compresión de riesgo país importante. Y eso le va a permitir como sacarse la soga al cuello. Convengamos que esta deuda no es una deuda que haya emitido el gobierno actual. Es una deuda que se viene respetando y que, o sea, que se tiene que pagar. El hecho es cómo se paga. Pero es impensado sostener que justamente decir, bueno, lo voy a pagar a partir de la compra de dólares. Si ya hoy a ver, el mercado está sorprendido por la compra de 1.000 millones de dólares en las últimas 18 ruedas. Sí, en 18 ruedas consecutivas se terminaron comprando 1.000 millones de dólares. Imagínate salir a comprar al mercado 18 y después 30. O sea, entonces tenés que buscar otra, vamos a decir, otra estrategia, ¿no? O sea, hoy el gobierno lo que tiene es eso. Y esa expectativa favorable del mercado acompañando, al mismo tiempo te comprime el riesgo país y también te permite como reforzar aún más la idea, ¿no? O sea, creo muy que... loco porque, bueno, el año pasado decíamos, tenés un problema de que como no tenés acceso al mercado internacional para ir renovando esa deuda y la tenés que pagar y no tenés plata para pagarla, como estás en esa situación, el riesgo país es alto. Y tener un riesgo país alto te cierra el mercado. Entonces era un círculo vicioso que lo tenés que romper de alguna manera, y se rompe con expectativas. Ahora podemos ir al otro escenario donde tenés un riesgo país que baja, que te permite rolear deuda, y por lo tanto el riesgo país baja, porque podés rolear deuda, ¿no? Entonces, eso es fundamental, y como vos decías, Manu, lo vemos en el riesgo país, que ya está en el orden de 500 puntos. Y por ahí otra noticia, otro driver positivo, es que Ecuador hizo una colocación de deuda esta semana de 4.000 millones de dólares, pero le ofrecieron 18. La tasa creo que fue abajo del 9%. Sí, por ahí. Y bueno, eso tiene un riesgo país muy parecido al nuestro, un poquito más alto, con lo cual nos da esa idea de que puede haber colocaciones exitosas. Argentina no necesita colocar sino hasta julio, que es cuando se pagan los próximos cupones. Al medio hay algunos pagos más chicos, organismos multilaterales, pero la deuda por ahí que más preocupa, que es la del mercado, la de los bonos, los AL, los GD y demás, vienen en esa época. Y bueno, y después más adelante tenés los bopreales en octubre y demás. Pero bueno, en esencia siempre los vencimientos grandes son esos y son los que preocupan. Pero bueno, se empieza a ver estas cosas. Después también la baja de tasa de Estados Unidos, que hace que tu tasa final sea más baja. Más baja. Entonces, hay varios frentes abiertos. Convengamos que nosotros salimos a colocar a la tasa, digamos, del Tesoro, o sea, de Estados Unidos, más una prima por riesgo país, vamos a decir que es lo que nosotros... Ahora, yo ahí te iba a decir, Juan, que de última, mínimamente así, expliquemos el tema del impacto sobre el sector privado por el tema de la compresión de riesgo país, ¿no? Porque al margen de eso, por ahí a quien le interesa más desde ese punto de vista, decir, bueno, una compresión de tasas como la que estamos viendo, lo deberíamos ver reflejado en un mercado normalizado, en términos dólares, ¿no? Pensando que podamos salir, pensando que uno le diera lo mismo tomar deuda en pesos o en dólares, sí que eso por ahí vamos camino a eso, o sea, todavía no lo hemos visto del todo porque seguimos haciendo la ecuación en la cabeza, pero en un mercado estable y normalizado deberíamos verlo.
bueno, eso te mejora mucho la posibilidad de toma de deuda del sector privado, ¿verdad? Sí. Y bueno, obviamente el costo del crédito. Sí, porque la tasa del sector privado depende mucho del riesgo país, de la tasa del sector público. En Argentina en los últimos años se dio una particularidad de que el sector privado tenía mucho mejor scoring crediticio o calificación que el sector público, pero lo normal en cualquier país del mundo es que vos tenés una tasa que es la libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos, ¿no? Después tenés la tasa de el soberano de ese país, que es la de Estados Unidos, más el riesgo país. Y después tenés la del sector privado de ese país, que normalmente es la misma del soberano, es decir, la libre de riesgo que es la de Estados Unidos, más el riesgo país, más una prima adicional que se le pone a esa empresa según el sector, la calificación, el tamaño y demás. Entonces, esa es la lógica, cómo se construye una tasa para el sector privado, por eso la baja del riesgo país es favorable. Si bien, de nuevo, en los últimos años vos ibas al mercado de ONs y tenías tasas más bajas que el soberano. Bueno, lo seguimos viendo un poquito, todavía estamos en Todavía ese es así, pero fíjate que bajan todas. Bajan Baja la tasa del soberano, también baja la tasa de ONs. Entonces, por supuesto, muchas pymes no van a emitir una ON, pero bueno, son tasas de referencia, ¿no? La pyme, digamos, cuando te prestan a vos como persona humana, o si tenés una pyme o una empresa que no cotiza en bolsa, bueno, se hacen ese tipo de comparaciones también y se agregan las primas de riesgo correspondientes y demás. Y después, si tomas deuda en pesos, la tasa en pesos depende de la tasa en dólares, porque básicamente si hay más expectativa de evaluación, si crees que el dólar va a estar más alto, Claro. si hay más inflación, las tasas en pesos son más Te altas. está pareciendo, digamos, la inflación o la devaluación que Claro. haya, digamos, adentro, ¿verdad? Así es. Les quería consultar, hablando del mercado puntualmente, toma decisiones de inversión, ¿dónde están viendo oportunidades? Bueno, por el lado del Merval, por ahí empiezo por renta variable, después te paso la pelota con la renta fija. Bueno, el Merval está rompiendo los 2.100 puntos, que le costaba hace mucho, era como un techo que había. Y bueno, ahora de la mano con la baja del riesgo país, con el S&P también haciendo récords y sobre todo el dólar devaluándose, que lo que tiene el dólar, ya vamos a profundizar un poco más, pero el dólar cuando se evalúa, todos los activos financieros que están medios en dólares, el precio sube, ¿no? Entonces, en ese sentido... hay viento a favor, digamos, el Merval empieza a hacer máximos y dentro de lo que es el Merval siempre destacamos el sector energético, ahora el crudo se recupera un poco, por lo tanto subieron un poco las acciones de vaca muerta, pero para sumar algo nuevo viene la desregulación de lo que es el mercado de energía eléctrica, digamos, mayorista. Entonces empresas como CEPU se benefician fuertemente, de hecho dentro de lo que son los actores privados dentro de ese mercado, los principales son CEPU y Pampa. Entonces Pampa, bueno, aparte tiene una unidad de negocio en petróleo, entonces no es tan lineal, pero sí con CEPU, por ejemplo, puede haber oportunidades porque a raíz de esta desregulación deberían poder lograr mejores precios. Es un tema por ahí, podemos en otro capítulo explayarnos un poco más de cómo funciona ese mercado, pero básicamente antes toda la energía se vendía a CAMESA, que es un ente que depende del gobierno en gran medida y que va administrando. Todos le venden a ese, se vende, bueno, ahora se podría contratar más libremente, ¿no? Esa sería la idea, por lo tanto este tipo de empresas se benefician. Se beneficia. Bien, y después lo que es mercado, digamos, de renta fija, ahí yo creo que principalmente, a ver, se cumplieron las expectativas que veníamos viendo el año pasado. Vimos una compresión muy fuerte de riesgo país y eso te sube, obviamente, la cotización de los títulos que hay adentro en cartera. Entonces hoy, si uno se tuviera que parar o decir, bueno, tengo que administrar esta cartera y me tengo que parar en renta fija, bueno, te tenés que poner mucho más selectivo en los títulos que estás comprando, ¿no? Porque, o sea, compras mucho a valores hoy, no sé, estábamos discutiendo recién con Juan antes del capítulo, pero hay algunos títulos que hoy ya están cotizando con, si uno desglosa lo que es la tasa libre de riesgo más arriba lo que se pone por riesgo país, vamos a decir, está pareciendo un riesgo país de 200 puntos, entonces eso está caro. Después por otro lado tenés buenos activos, los más beneficiados del último tiempo, bueno, ha sido toda la parte de la curva de soberanos, obviamente los largos, digamos, tuvieron una suba más que exponencial, lo que fueron Bopreles también anduvieron bastante bien, y hoy, bueno, es como que tenés que tener un poquito más de ingeniería creativa, sumar algo a lo mejor de pesos también a la cartera puede ser interesante, sobre todo este bono que habían largado el año pasado, si no me equivoco, el Bonte, el TI 30P, esa es la denominación con la que lo van a encontrar en lo que es mercado. Y bueno, eso por ahí te da la posibilidad de decir, bueno, si la economía va normalizada como parece que viene, bueno, me subo a este carril de los pesos,
un tipo de cambio que medianamente viene planchado. Obviamente que ahora vamos a tener como un cambio de tendencia por una cuestión estacional en lo que tiene que ver con la demanda de dinero a partir del mes que viene. Pero el gran punto a favor que se está viendo, que un poco era lo que veníamos viendo en términos de mercado, era de que viene habiendo un desarme de posiciones en lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria, ¿no? En dólar link, ¿sí? Y futuros también. Entonces, eso te da la pauta de que el mercado dice, bueno, no quiero tanta cobertura, ¿sí? Y eso está bueno, eso en algún punto es lo que también necesita el gobierno, ese timing es lo que vienen siguiendo en el día a día, con lo cual, digamos, en materia de renta fija, bueno, yo me concentraría en ON como para, en algo de ON como para tener algo de... Si tuvieras que hacer tu top 3 de renta fija. Y a mí me gusta mucho lo que tiene que ver, bueno, en materia de bopreales me parece que está más que interesante, digamos, incorporarlo, sobre todo los que están un poquito más lejos, porque ya lo que es el 27 es como que queda un poquito, ya un valor bastante bajo. Después metería, sí, por supuesto, bueno, algo de soberanos, me iría ya a la parte más larga de la curva, y porque me parece que es donde podés llegar a capturar la mayor compresión de valor, pero ya no tanto como uno podría haber hecho a lo mejor preelecciones, ¿no? Y después, bueno, alguna ON de alguna compañía que te digo, hay muy buenas, digamos, ¿no? Hoy por hoy, sí, todo lo que tiene que ver con materia ON, digamos, lo que son de las conocidas y las principales compañías, digamos, yo creo que ahí es donde uno no se va a clavar, pero por otro lado decir, bueno, la renta que te deja, bueno, es bastante más normalizada, con lo cual ya no estaría funcionando como un activo de renta variable como nosotros venimos acostumbrando, es más una cuestión de reserva de valor, es como para hacer un mix en la cartera, ¿no? O sea, no es para ponerse loco, a eso me refiero. Bien, te sumo una idea, porque por ahí, en la última licitación que hubo, sí, que fue el día miércoles, el gobierno tomó más pesos. O sea, básicamente se vencía del 100% de deuda que se vencía en pesos, tomaron un 125%, es decir, que absorbieron pesos. Y para lograrlo pagaron una pequeña prima por encima de lo que eran las tasas de mercado para las letras que eran más cortas. Entonces, por ahí, pienso, ¿no? Una idea, quizás a futuro, si sigue habiendo este ritmo de compra de dólares, que es bastante agresivo, se emiten demasiados pesos y después el gobierno tiene que salir a convalidar una tasa un poquito más alta para absorber esos pesos de más que tuvo que emitir. Entonces, en ese sentido, si seguimos con un buen ritmo de compra de reservas, por ahí podemos volver a ver que en licitaciones futuras te convenga entrar por mercado primario porque vas a agarrar una tasa un poquito más alta que comprando el mercado secundario. Es muy difícil prever las licitaciones, ¿no? Pero bueno, si por ahí para el futuro dejar esa idea en la mesa de si se compran muchos dólares durante ese mes, a lo mejor puedes tener un poquito mejor de tasa. Claro, hubo un premio de 30 puntos básicos, si no me equivoco, en la última licitación. Sí. Creo que llegó al 2,99, 3%. Sí, que podés decir, che, pero no es mucho, pero la realidad es que hoy, que las tasas en pesos son mucho más bajas de lo que eran hace un par de años, bueno, ya esa diferencia es... Sobre todo para administrar capital de trabajo, tener un tipo de cambio que no se te mueve, yo creo que sobre todo para materia de compañías puede ser muy conveniente. Sí. Juan, yendo al contexto mundial, porque afuera también están pasando un montón de cosas importantes, se habla mucho de problemas en Japón, pero quiero que nos expliques qué tiene que ver esto con Estados Unidos y el dólar. Bueno, el año pasado en algún capítulo lo mencionamos, porque el tema es que aunque no parezca, Japón y Estados Unidos están bastante relacionados en términos de mercado financiero. Básicamente Japón viene, un país muy particular, pero viene de varios años donde tenía una tasa de interés negativa o muy en torno a cero, y ahora hace un tiempo que vienen dando vuelta a esa relación y tratando de tener una tasa de interés positiva, que está llegando al 1% recién, pero lo que hizo esto fue que durante muchos años los japoneses se endeudaban en tasas de su moneda local, en tasas cercanas al 0%, y la colocaban en Estados Unidos, en bonos del tesoro, a tasas en dólares más altas, ¿no? Hacían carry trade, básicamente. Bueno, siguen haciendo. El tema es que cuando Japón te sube la tasa, generalmente lo que produce es que se cierren esas posiciones. Como en cualquier situación, cuando la tasa de interés es más alta, el apalancamiento de la economía baja. Es decir, todos tendemos a tomar menos deuda porque ahora es más cara. Y eso hace que se vendan bonos del tesoro en Estados Unidos. Entonces, un problema en Japón se te puede contagiar a Estados Unidos y por lo tanto al resto del mercado financiero por esa relación que hay. Concretamente, Japón ya tuvo 2 episodios en 2022 y 2024 donde empieza a subir la tasa y la lógica te diría que si la tasa de interés es más alta, tu moneda se tiene que fortalecer.
¿Por qué? Porque ahora yo quiero esos yenes para invertirlos en instrumentos en yenes, ¿no? Porque, Tenés una entrada masiva de capitales yendo a buscar tasas. claro, o por lo menos paras la salida. Sí, por lo o menos. paras la salida. Entonces, bueno, pero la realidad es que en Japón eso no pasa porque cada vez que hacen este tipo de cosas, el yen se evalúa. ¿Por qué? Porque hay desconfianza en que el final de la historia va a ser bueno, desconfianza en la economía. Japón es una economía que tiene más de 200% de deuda en términos de PBI, o sea, es un montón. Entonces, bueno, los inversores desconfían y, bueno, ese es el problema, ¿no? Que la política monetaria no funciona, un poco como nos pasó acá, que Debe haber varios ¿no? argentinos administrando eso. Bueno, por ahí tenemos la solución. Me suena conocida la historia. Claro, bueno, y se está barajando la posibilidad de que la Fed intervenga y rescate al yen, básicamente comprando o yenes o bonos en yenes, como pasó acá en las elecciones, ¿no? Que se acuerdan que salieron a comprar pesos, a vender dólares en el mercado. Bueno, una alternativa similar que implicaría que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, emita dólares, con lo cual, bueno, el dólar ahí el costo sería que el dólar sea el que se evalúa, ¿no? Para sostener el yen. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue la historia. Trump dice, porque Trump te lo justifica y dice, no, la verdad que no tendría nada de malo porque muchos países lo hacen para mejorar su balanza comercial, que es cierto, Estados Unidos tiene un problema en ese sentido, pero bueno, después Scott Bessent, el tío Bessent, que es el secretario del Tesoro, dice que no lo van a hacer. La realidad es que la decisión final la tiene la Fed, pero bueno, es algo que hay que ir barajando y teniendo en el radar, sobre todo si tenés muchas posiciones o te interesa mucho el mercado afuera, eso es importante. Y bueno, paralelamente a esto, la realidad es que bueno, después puede tener sus repercusiones también en otros países, porque si el dólar se evalúa, como decía, impacto en activos financieros, pero también eso implica que se aprecien el resto de monedas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, hay bancos centrales que pueden tomar algunas medidas para contrarrestar eso, entonces, bueno. Bueno, y después otro dato, anexarlo a lo que estás diciendo, es que el dato fue de la semana que había habido una apreciación en materia LATAM, o sea, de todas las economías emergentes en el orden al 5 o 6%, una cuestión así. Con lo cual, digamos, eso a nosotros, en el escenario actual en el que estamos, como que nos genera un beneficio adicional, o por lo menos como cierta calma, sin tener que ponernos nerviosos por el tema tipo de cambio, ¿verdad? Porque en términos de balanza comercial no deja de ser algo preocupante decir, bueno, tengo un tipo de cambio que está planchado, entonces no soy competitivo, y bueno, entonces, así que... Sumo un dato, ya que estamos con eso, el tema de la competitividad, simplemente para comentarlo, porque todavía está, siempre cada tanto sale la discusión del atraso cambiario, ahora no, pero este año, entre una cosa y la otra, tenemos un tipo de cambio real, ajustado por inflación, 20% más alto que el que teníamos el año pasado. Entonces, dato no menor, que ha habido una corrección que nos favorece en lo que vos decías en términos de balanza comercial, y que si el dólar se evalúa también nos beneficia, porque hace que el dólar sea más barato, o sea, tenés como una presión a la baja, porque el peso se fortalece. Por ahí es un tema un poco complicado de ver, pero básicamente que el dólar se evalúe nos deja a nosotros los argentinos que tenemos un problema con el dólar, que sea más barato, nos ayuda a que suba menos, que pueda bajar y el gobierno pueda comprar. Tenemos ese plus, digamos, ¿no? Bueno, creo que con eso podemos dar por concluido el capítulo de hoy. Nos vemos, Juan, nos vemos, Sofi, en otro capítulo de Hablemos de Mercado. Chao, chicos, nos vemos la semana que viene.